estaba yo en la estación antes de coger el tren y vi un paraguas y pensé, hombre, me han dicho que va a llover en Málaga, así que mejor me lo cojo. Y entonces improvisé y me llevé el paraguas, que estaba ahí abandonado. Y bien hecho porque está lloviendo. De haber tenido visión global, lo que habría hecho habría sido pues traerme el paraguas de casa, ¿no? Sabiendo que iba a llover. Pero no, en lugar de eso improvisé. ¿Qué te puede llevar más lejos? ¿Improvisar o tener visión global? Pues eso es lo que vamos a descubrir. Lo de improvisar tiene mala prensa. O sea, si vas a una entrevista para ser abogado, no llegarías ahí a comentar tu historia profesional, dirías, bueno, pues yo es que estudié medicina, pero luego trabajé en una ingeniería porque no sabía muy bien qué hacer y al final pues he pensado que el derecho es lo mío. Igualmente, las citas tampoco funcionan, porque no puedes decirle a una persona, oye, quedamos para quedar. Y la otra, bueno, ¿y qué hacemos? Lo vemos sobre la marcha. Tampoco funciona. Volviendo a lo del currículum, pues por ejemplo, ¿qué fue lo que hice yo para acabar trabajando en bolsa? Porque, no sé, la gente pregunta, porque la bolsa parece como atractiva desde fuera y tienen interés por saber qué es lo que hay que hacer para trabajar ahí. Bueno, pues la verdad es que tampoco hace falta hacer mucho. O sea, hay que hacer una carrera, sí, hay que sacar buenas notas, sí, hay que saber inglés y hay que ser bueno con los números, pero tampoco hace falta ser Einstein. O sea, con que sepas hacer multiplicaciones y divisiones sencillas y calcular porcentajes de cabeza, pues lo tienes hecho. Luego, pues, buscas a alguien que trabaje en algún banco, le escribes un par de mails, preguntas por prácticas, haces prácticas durante la carrera y al salir te contratan. Y en realidad no es mucho más complicado que esto. O sea, si lo tienes claro desde el principio, y ese es el problema de la visión global, pues no cuesta demasiado conseguirlo. Sin embargo, si por el camino hacia tu meta esta que has visto en tu visión global te despistas y te vas a hacer voluntariado, que también ayuda, y dices, bueno, pues ya que estoy aquí 2 meses, pues me quedo 1 año de voluntario. ¿Ves? Pues esto, que es un poco de improvisación, pues de alguna forma perjudica la visión global. Sin embargo, estas experiencias son las que más gustan y de las que más beneficios sacas a largo plazo. Así que, ¿cómo conjugar uno con el otro? Viendo que mi visión global, la que tuve durante varios años, se cumplió y resultó ser no muy gratificante, pues ahora estoy dedicando mi tiempo a explorar lo de la improvisación. Pero improvisación entendida en el sentido no de pasarme los días en el parque esperando a ver qué surge, sino en el sentido de dedicar mi tiempo a distintas actividades. Actividades que antes no probaba simplemente pues porque no tenía tiempo, ¿vale? Así, en los últimos meses pues he tenido negocios, he sido consultor web y recientemente estoy trabajando de coach, aparte de los vídeos. Sigue habiendo una visión global, pero es un poco difusa. Sin embargo, cada vez que hago una cosa nueva, de algún modo se va definiendo. Y así es como consigo elegir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Al final, creo que la idea es que en lugar de ir a buscar tu llamada, lo que tienes que hacer es dejar un poco de espacio para que tu llamada te encuentre. Porque igual la tienes delante de ti, pero no sabes muy bien qué hacer porque directamente no has tenido tiempo de probar cosas. Y no puedes probar cosas porque tienes la agenda llena de cosas. Así que es un poco darle la vuelta a esto de la búsqueda, para que sea más sencillo. Así no tienes tú que estar buscando, sino que ya te buscan a ti. Y ahora, para terminar, una historia sobre improvisación y visión global. La historia es de un hombre que, ajeno a los convencionalismos sociales, pues se dedicaba a hacer más cosas de las que le pagaban por hacer. De modo que pues él iba a trabajar y aparte se enteraba de todo lo que pasaba alrededor del negocio, ¿vale? Y entonces resulta que trabajaba en una empresa que se dedicaba a dar servicio web a otras empresas que se dedicaban a vender productos, ¿vale? Y llegaba la Navidad, que es el momento en el que más demanda hay de servidores. Y este hombre estaba por ahí paseando cuando vio en un ordenador que los servidores estaban al 90% o algo así. Y pensó, bueno, si están al 90% ahora, cuando llegue la Navidad, se van a sobrecargar. Y si se sobrecargan, pues no habrá forma de dar servicio. Y si no hay forma de dar servicio en Navidad, nos van a despedir a todos. Así que se lo comentó al presidente. Y entonces el presidente dijo, vale, arréglalo. Y entonces se fue a un almacén en el cual tenían servidores que eran suyos, pero que en ese momento no eran suyos. Bueno, una historia. Total, que el hombre al final, un chino americano afable y con cara de gordito, pues robó 2 servidores y se fue corriendo
eluyendo la persecución del de seguridad. Y así fue como trajo más servidores a la empresa y consiguieron pasar la Navidad y dar servicio a todo el mundo, de modo que al final pues le ascendieron y le metieron en todas las reuniones interesantes. Y esto viene pues de tener visión global, en el sentido de preocuparse por todo lo que hay en el negocio, y también de improvisar. Pues el hombre tuvo que robar unos servidores, que, hombre, para mí tiene bastante de improvisación. Ajeno a los convencionales.